Eh, bueno, arrancamos con integración areal. Hoy medianamente la vamos a hacer cortito. Teníamos como consigna, y ahora sí los quiero escuchar a ustedes. La consigna era la lectura de una o dos hojitas del texto, concretamente el Mediterráneo y la Egeida, que es un autor, es un clásico, que es Glott. Y eso lo puedo asociar, y está hablando en términos generales, de cuando habla la Egeida, pues tanto puede hacer referencia a la península balcánica, a la Hélade, al territorio griego, o a toda esa zona del mar Egeo. ¿Qué rescataron de la lectura de Glotz? La importancia del mar para la formación de la civilización griega, del mar Mediterráneo, como fueron entrando por distintas zonas los griegos, no se sabe bien cómo se formó la civilización griega, pero dice que es como un conjunto de un montón de culturas, pero lo que sí destacan es que todos los griegos están de acuerdo que es la cultura que ellos tienen y la lengua. Sí, la cultura y la lengua, pero el mar Mediterráneo me parece que viene después. Que fueron civilizaciones individuales. Exactamente, fueron civilizaciones individuales. Debido digamos, al contexto y a la característica, decía, orográfica, del relieve, decía que eran las características geográficas. Sí, pero ahí bueno, primero florece. Lucrecia, no te escuché nada, repetilo porque es como que se corta la voz. No, que hablaba como que eran como si fueran pequeñas islas, que cada una podía tener su propio manejo. Ninguna duda. Bueno, habla también del clima, del suelo, cómo favoreció, habla un poco de todo. Sí, eso está. Y como civilización tiene su apogeo en la isla de Creta, civilización cretense, con unas características que le son propias. Hay una zona de transición, que es la cretomicénica, y después esa civilización hace foco o hace centro en el continente, en esa península balcánica, y después empieza a expulsar. Sería más o menos ese trayecto o esa trayectoria. Cuando digo empieza a expulsar, ahí sí entra a jugar el mar Mediterráneo en su conjunto, pero por sobre todas las cosas el Mediterráneo oriental, para culminar en lo que se conoce con el nombre de helenismo. Ahora, mi planteo es que coincido con Lucrecia en cuanto a son varias civilizaciones, y lo que aglutina o lo que hace al ser griego es la lengua. Se deja de lado, según el autor que tomemos, esa territorialidad. Pero vamos a hablar un poco del griego en su conjunto. Para nosotros, la civilización griega es importante.
Estaría bueno que tengan todos los micrófonos abiertos porque, insisto, y que prendan las cámaras, así vamos viendo. Y profe, ¿no es importante por el idioma, por el habla? ¿No es el latín que hablan los No, griegos? no. El griego tiene su lengua Ah, que sí, sí, nos sí, sí. sirve como raíz de nuestra lengua, que llega a nosotros a través de Roma, pero la lengua nuestra, más allá de que tiene elementos griegos o etimología griega, la lengua nuestra, por excelencia, es el latín. Y si vamos acotando en el castellano, en el español, hay palabras que tiene el español que no lo tiene otra lengua latina. Por ejemplo, que esto hace a todo el paquete, si bien no es tema nuestro, por ejemplo, almohada, alcantarilla, alfiler. ¿Qué origen tiene eso? Árabe, ¿Por qué? porque los árabes se introdujeron en el territorio español, y bueno, nosotros fuimos colonizados por españoles, los moros. Exactamente. Si nos paramos en la historia, que eso es importante, que eso yo lo veo un poco, lo Las charlo en... cruzadas. ¿Vos sabés que las cruzadas no? ¿Ah, no? En cuanto al idioma, ¿qué ¿Tuvieron que ver? pasa? Vamos a Ah, pero hacer un reconto rápido, y es un poco lo que dice Soldevila, el esplendor, apogeo y decadencia de los imperios. En un recorrido rápido por todo lo que es la historia antigua, Grecia, después viene Etruria, latinos, sabinos en el Valle del Lacio, lo que es el valle en la zona del Tíber. Hay una fusión. Estoy haciendo muy simplista. Monarquía romana, expansión romana, república. Durante la república se conquista todo el territorio y ahí entran a jugar en el mar Mediterráneo griegos, etruscos y romanos y cartaginenses. Hasta que Roma se convierte con el imperio en dueño del mar Mediterráneo. No en vano, si ustedes siguen a Mires, el primer texto, cuando el agua organiza el territorio, ese mar Mediterráneo se convierte en el Mare Nostrum, mar nuestro, mar de los romanos. Evoluciona, el imperio se divide en los limes. Limes significa límites del imperio. Aparecen los pueblos bárbaros que van a entrar como federados, después invadiendo. Hablo de los hunos, de los alanos, hablo de los visigodos, los pueblos godos. Bueno, ¿hasta qué? Hasta que llega esa decadencia del Imperio Romano, pasa de ser urbano para ser rural. Eso me va a dar origen al feudalismo.
y ya me estoy metiendo en el medioevo, pero ¿qué le pasa a España? España sufre la invasión del pueblo visigodo, que Sánchez Albornoz habla de estado encaballado o pueblo encaballado que lo divide el Pirineo, hasta que pierde la parte francesa, ahí se instalan los francos, y queda España bajo el dominio o la instalación del pueblo visigodo con capital en Toledo. Son los famosos pueblos bárbaros, que después se convierten al catolicismo. Prácticamente España no tuvo feudalismo. ¿Por qué no tuvo feudalismo? Porque por Gibraltar, y ahí viene el planteo que hizo Giselle, entran los pueblos árabes que invaden la península. Y en el 711, y los árabes están en la península ibérica con distintos califatos y con distintas formas hasta 1492, que cae el reino nazarí de Granada. España, ante esa invasión, país católico por excelencia, desde los montes cantábricos comienza a conquistar de norte a sur y empieza a empujar y a expulsar a los árabes. Y ahí es donde España va formando hasta llegar a tener 5 reinos. ¿No le llama la atención que en España, en el norte, estén los vascos, los gallegos, los castellanos, los catalanes? Es decir, es un crisol, hasta inclusive con distintas lenguas regionales. Del gallego se desprende el portugués y desde Oporto se forma el reino de Portugal y queda la península ibérica perdiendo Portugal. Esa permanencia o presencia del árabe en España es que incorpora todo un nuevo vocabulario al español o al castellano, lengua propia de la meseta castellana, de Castilla, de donde sale Isabel. ¿Qué pasa luchando con el moro en la parte sur occidental, la parte de catalana, valenciana? Me está faltando un mapa. Aparece la figura, ¿nunca leyeron en literatura el poema del Cid? No, profe. Y el Sí, poema pero del no me Cid. acuerdo. El poema del Cid, bueno, el El Cid, Cid campeador. exactamente, lucha y se forma el reino de Aragón. Por casamiento, Fernando de Aragón y Isabel la Católica se emprenden en esa empresa y España no se unifica, pero logra expulsar en 1492 el pedacito que le queda del reino nazarí de Granada, derrota a los moros y ahí entra a aparecer la figura de Colón, copiando o no del pueblo portugués que ya se había lanzado a la mar, que aceptó el periplo africano. Esto, un profesor de sociales, que después lo vamos a ir desarrollando el año que viene, es fundamental, me parece, para comprender
el mal o el bien llamado descubrimiento de América. Pero sí, o la unificación del mundo a través de España y a través de Portugal. Son los dos pueblos que se lanzan primero al mar. Y con un fuerte peso del catolicismo, que la misión era conseguir tierras para el rey y almas para Cristo o almas para Dios. Y fíjense el peso que tenía el papado, que quien le da la posición o la tenencia de América fue el Papa Alejandro a través de las bulas alejandrinas. El poder que tenía la Iglesia en Europa, hasta que aparece Lutero y se viene todo al carajo, pero bueno. Volvamos a nuestro Mediterráneo y la Egeida. ¿Qué planteo si nos paramos en los paradigmas geográficos o qué tipo de geografía puede aparecer en la postura de Glotz? Determinista. Exactamente. ¿Por qué? Vamos a empezar Porque, ahora, espera, vamos a empezar a preguntarle a Giselle, ustedes, ¿por qué determinista? ¿En qué se fundamenta? porque el desarrollo de estas civilizaciones estaba determinado por las características geográficas. ¿Y en qué te basás para decir eso? ¿O en qué se basa Glotz? Para decir que es determinista. Lo que pasa es que Glotz no dice que es determinista. Yo pienso eso. Bueno, O sea, obvio que no leí. te va a decir, yo digo esto porque soy determinista. No te lo va a decir. Pero a ver, ¿qué te Los pueblos hace se formaron, se iban desenvolviendo y se desarrollaron de manera aislada, porque era como que explicaba en el texto, como que estaba cada uno encerrado en su espacio, no están literalmente encerrados, ¿no? Pero vivían en medio de valles, entre montañas. Bueno, sí, no, porque... A ver, pará, déjame que te haga un principio, corte. ¿A vos te parece que en esa época no estaban encerrados? no, sí estaban encerrados porque no tenían los medios, digamos, las navegaciones que existen ahora para poder salir. De hecho, o sea, navegaban de islita a islita, a las islas más cercanas, o de cabos a Más cabo. allá. Pero al principio sí, es como que estaban encerrados, sí. Bueno, macanudo, pero Glotz dice otra cosa más importante, más allá de esa parte. Que cada uno se dedicaba, como que cada civilización o cada parte se dedicaban a tareas distintas, porque uno tenía a lo mejor un valle fértil, el otro no, entonces tenía que dedicarse a pensar y se dedicaba a la literatura y a obras de arte, otros vivían en la costa del mar Mediterráneo, entonces podían dedicarse a los recursos del mar, a la pesca. A ver, punto. Ahora va para el resto. ¿Alguien tiene en su imagen alguna escultura griega o lo que aparece después con ese renacimiento de la cultura? Estoy refiriendo al discóbolo, no sé si
¿O qué imagen tienen de la escultura griega? Un angelito, un niño. ¿La Venus puede ser? Miguel Ángel, profe. Miguel Artificiales. Ángel es renacentista. Pero si vos Miguel Ángel, a ver, cuando decís Miguel Ángel, ¿a qué te referís? Y yo lo entiendo como que esculpieron a un hombre, no sé, perfecto, por así decirlo, para que quede en la historia, supongo. ¿Con qué lo puedo asociar? Sí, generalmente es el desnudo y el cuerpo generalmente casi perfecto. Porque ellos andaban con el torso desnudo en la isla. ¿Y por qué? Porque eran libres, se sentían libres. ¿Y por qué? ¿Qué elemento está apareciendo ahí? Porque era su costumbre. Sí. No, de eso ninguna duda que era su costumbre. Pero para que tengan esas costumbres, se andaba, me parece que Glotz habla de livianos de ropa. Glotz dice que la casa la usaba nada más que para dormir, Exacto, que sí. le gustaba la danza, Sí. haciendo y los Juegos Olímpicos, ¿dónde salen? De Grecia, sí. Bueno. Che, profe, ¿tenían creencia religiosa ellos o no? Todo Una pueblo, duda más. todo pueblo tiene creencia religiosa. Pero no me voy a meter en el planteo que les hizo Luciano cuando pregunta de religiones. Eso se lo dejo para... Es que ellos no eran, ¿Cómo? que no eran sometidos ni controlados. A ver, pregunto. Además, bueno, el clima favorecía también que A anden con eso era lo que quería llegar. Hay un, Pero hay un condicionamiento, según Glotz, del clima. en invierno vivían en la llanura y en verano en los montes. Aparte. Pero ese clima, ¿qué le permite? Andar livianos de ropa, además. No necesitaba Sí, de pero va abrigo. un poco más allá. ¿No dice Glotz que le permite el La cultivo cultura, del arte? todo lo que es cultura. Exactamente. Por eso habla de las danzas, habla de las pinturas, Exactamente. todo el texto habla de eso, porque vivían mayormente al aire libre, entonces practicaban mucho la cultura, porque el clima se los permitía, porque no tenían que, por ahí, los meses que llovía mucho, ellos se dedicaban a todo lo que es el arte y la cultura. Ahora, ¿y en qué meses llovía? Los de invierno. ¿Por En el qué? invierno, junio, julio. Porque era clima de montaña. ¿Por qué Por llovía? los No, cambios de altitud. estamos en un clima subtropical. ¿Qué características? Estoy haciendo un picoteo que después a través de los textos ustedes los van a ver. Yo ¿Cuáles supongo son? que por la cercanía del mar. Vos sabés que no. La cercanía del mar actúa como regulador térmico. Cuando digo regulador térmico, me estoy refiriendo
concretamente al agua, que actúa como moderador. La brecha o la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima en las zonas próximas al mar se atenúa. Ya cuando nos metemos en tierra adentro, esa diferencia se hace más notable, sea diaria, sea estacional. Ahora, ¿por qué decimos que el clima mediterráneo, que tiene un nombre propio, esa zona, hablamos de un subtropical? Clima subtropical presenta dos variedades. Una, sin estación seca, que llueve más o menos a lo largo de todo el año, y un subtropical con estación seca, que hay una estación del año en que prácticamente no llueve. Eso es producto de esa conjunción de elementos climáticos, que la próxima clase vamos a desarrollar el clima, las características del clima, y vamos a desarrollar el clima mediterráneo. Pero más allá de eso, ustedes seguro que en la escuela secundaria hablaron, es un tema de geografía ambiental, estudiar climatología no es propio de las ciencias sociales, pero sí es complemento. Es complemento. Y acá se nos presenta una disyuntiva conceptual. ¿Es lo mismo clima que tiempo? No, no es lo mismo. No, obvio. Bueno, El clima son las características climáticas de la región, y el tiempo puede ser como está hoy el tiempo, lluvioso, soleado. Eso entiendo yo. sí. ¿Pero qué sería el clima entonces? O vos El decís las clima sería, características climáticas. Sería cuando es templado, clima Esos subtropical son y eso. tipologías. Es lo que determina un lugar, el clima. No, el lugar tiene un clima determinado. Claro, lo que yo digo es que ¿Pero qué es el es, clima? es clima porque se define por un mes o por la estación del año. El clima, el Las análisis del condiciones clima. térmicas son ¿Cómo? las condiciones térmicas ¿Y qué más? meteorológicas. y de la presión atmosférica. A ver, espera, Enzo, cuando vos decís condiciones meteorológicas, o de ahí me lleva a pensar que es un meteoro. ¿Y qué tengo en cuenta para analizar un tipo de clima? Gisela había hablado de térmico, está bien. Y la presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica también. El viento. La lluvia. El efecto Coriolis. Eso es una consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra que hace que los vientos tomen tal o cual dirección, que después lo vamos a ver. ¿Y Profe. las corrientes marinas no afectan? Las Sí, corrientes pero cálidas, acá frías, tenemos que hablar de tres elementos. vientos. La temperatura, altas, bajas. El viento es consecuencia de. Sí, ya dijeron igual el viento. El viento es consecuencia. Acá los elementos
del clima Uno puede es, ser precipitaciones. exactamente, uno es, y la estamos parafraseando a Giselle, temperatura, presión atmosférica y precipitaciones. Cuando digo precipitaciones, ¿a qué me refiero? A las Lluvia. lluvias. No, a la caída de agua, Ah, ok. que puede ser líquida, Sólido. sólida Y la nieve. y gaseosa, en los tres estados. Esa sería la neblina, ¿no? Exactamente. Ok. O la humedad, la neblina es consecuencia de. Ahora vamos a ir desglosando. Profe, yo acá encontré que dice que para determinar el clima buscan información de, o sea, de la zona en específica de 30 años atrás. Sí, 30, según Hart habla de 50. Los 50 está más o menos desterrado, pues estamos en presencia de un cambio climático. Ahora, ¿cómo podemos recibir? Si yo les digo la definición así más usual de clima, y después ustedes la traducen al castellano básico. Habla Harms, que es un meteorólogo famoso, habla del conjunto de fenómenos meteorológicos que determinan el estado medio del tiempo en una determinada zona. Muy linda. Vamos a desglosarla. ¿Me puedes Otros, repetir que se me cortó? otros le agregan conjunto de fenómenos y factores meteorológicos que determinan el estado medio del tiempo en una determinada región, en una determinada zona. Traducido al castellano básico. Serie de hechos atmosféricos. Pará, y vamos a tirar Factores que otro modifican al concepto. clima. Vamos a tirar otro concepto, que es el tiempo atmosférico. El estado El del clima. de la El, atmósfera, en un el momento y estado, lugar. tiene razón Camilo, el estado de la atmósfera en un determinado momento. El estado de la atmósfera. O para ser más exacto, a una parte de la atmósfera que la que está en contacto con la superficie terrestre, que se llama troposfera. Ahora, el estado de la atmósfera en un determinado momento se llama tiempo atmosférico. ¿Por qué decimos en un determinado momento? Porque ese tiempo está en constante cambio. Por razones X, que ya las vamos a ver. Y se puede pronosticar. Según cómo se vaya dando, y más con el satélite, se vaya dando esos factores o esos movimientos, hace que el tiempo cambie permanentemente. Ahora, ¿cómo llegamos a determinar un tipo de clima? Por los factores que se repiten en una cantidad de tiempo más prolongado. No se repiten. Se toma el promedio de todos los tiempos. Clima, a ver, si Ham dice el estado, es el que determina el estado medio del tiempo. Es el promedio de todos los tiempos de por lo menos 20, 30, 50 años.
eso va a determinar una zona climática. ¿Se entendió la diferencia entre clima y tiempo y el concepto de clima? Ahora, tenemos que vamos a centrarnos en lo que es temperatura. ¿Cuál es la fuente de energía de la temperatura? El sol. El sol. Esa temperatura que proviene del sol, ese calor, producto de la forma de la Tierra, y producto de las estaciones del año, se distribuye de manera desigual en la superficie terrestre. Y ahí entran a jugar varios factores. Un factor, ¿cuál sería? El movimiento de la Tierra, de rotación, con respecto al Sol, digamos. Eso produce día y noche. La altura, La el altura es una. relieve, el relieve. Bueno, si hablamos de altura, hablamos de relieve. Y lo estamos haciendo de una manera simple. Pero antes de que el relieve, y después se pueden juntar y conjugar, hay otro elemento. ¿El viento? El viento es consecuencia de, que puede modificar la temperatura, ninguna duda. La El presión. océano. ¿Cómo? Las corrientes marinas. También Los influye. océanos. ¿Cómo está Camilo? Camilo está a full. ¿Calor? Me gusta. El calor no, ¿no? El calor es lo que estamos hablando. Ah, Camilo, evidentemente, ¿dónde estás, Camilo? Acá, no tengo camarita, profe. Bueno, no es drama. Evidentemente, o te gusta física o te gusta clima. ¿Qué carrera hiciste vos en secundario? ¿Cómo que en secundario? Sí. Sociales, sí. Ah, mira, me sorprende. Tuve física en ingeniería igual, pero Ah, no pa. llegué a un año. No llegué a un Bueno, año, no así que. interesa. No, está bien. A ver, el principal factor de distribución de la temperatura en el globo terráqueo ya lo descubrieron los griegos, que se conoce con el nombre de climatología matemática, que es la latitud. Ustedes en escuela secundaria primero trabajaron meridianos y paralelos, y en el profesorado seguro que también lo trabajaron. No me acuerdo si hablé yo de esto o no, pero meridianos y paralelos trabajaron. Cuando dimos espacio geográfico, hablamos de uno de los caracteres del espacio geográfico, es que es localizable. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, nos acordamos, sí. Bueno, ¿se localiza en función de qué? De la latitud y La la latitud, longitud. longitud. ¿Cómo se Meridiano, llama ¿verdad? eso? Coordenadas geográficas. Ahora, ¿qué es la latitud? La distancia de un punto al ecuador. Con referencia al Ecuador. Y el hombre, en esa representación de la esfera terrestre, determinó que concretamente no es más que un sistema de coordenadas cartesianas. El X y X estudiaron en matemática. Fíjense el picoteo que estamos haciendo, vamos y venimos. Ahora, y
si ustedes agarran un mapa, un planiferio, un Mercator, que está deformado, y me parece que yo en la próxima clase voy a dar algo de cartografía, o por lo menos y el Ecuador, ¿a cuántos grados de latitud está? Cero. 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 Ahora, ¿qué otros paralelos tienen nombres especiales? Greenwich. No, ese es un meridiano. Cáncer y Capricornio. Los trópicos. Los trópicos. Y los círculos polares. El glaciar ártico y el antártico. Círculo polar ártico, círculo polar antártico. ¿A cuántos grados más, si tienen un mapa ahí, están trazados los trópicos? Ustedes saben que la nomenclatura de latitud del Ecuador hacia los polos están de 0 a 90 grados. 40. 0 a 90 grados. Y acá está bueno trabajar, que lo estoy buscando y no sé dónde lo tengo, pero ya lo voy a, para la próxima clase, lo voy a, me quedan 5 minutitos, pero les tiro. ¿Ustedes en geometría trabajaron con un transportador doble? ¿Alguna vez lo vieron? Sí. Wow. Sí. Wow. Eso es fácil para representar la esfera terrestre. Del Ecuador hacia los polos medimos en 50 grados, en 90 grados. El polo está a los 90 grados, que no es lo mismo el polo magnético que el polo geográfico. Es ahí donde se juntan todos los meridianos. Ahora, los grados se dividen, cada grado se divide en minutos. Cada grado tiene 60 minutos, como la hora. Y cada minuto se descompone en 60 segundos. Mi primer planteo: ¿por qué los trópicos están trazados a los 23 grados, 27 minutos, y no me preguntes cuántos segundos porque no me lo acuerdo? ¿No era más fácil, con respecto al Ecuador estoy hablando, ¿no? ¿No era más fácil trazarlo a los 20, a los 25, a los 30, que gana de joder a los 23 grados, 27 minutos? ¿Qué está pasando ahí? Y los círculos polares, con respecto al Ecuador, están a los 66 grados y moneditas. ¿Es por algo o por ganas de complicar la vida? Debe tener un porqué, supongo. No, de eso ninguna, sí, de eso ninguna duda. Eso se llama, en cierto modo, geometría del espacio. Los profesores de física o la gente de física, geometría del espacio es apasionante, que después lo toma la cartografía, que nos sirve para la geografía. ¿Por qué será? No tengo ni idea por qué puede ser eso. Ni se me ocurre. Bueno, lo charlamos la próxima, pero tiene que ver un todo con el clima, tiene que ver con el día y la noche, y tiene que ver qué pasa en verano en la Antártida nuestra, en la Antártida o en el continente antártico. Las noches son más cortas.
o no hay noche. También. ¿Por qué? No sé si es por Porque el le da tema siempre el de... sol. Por la inclinación de la Tierra, Claro, Del eje terrestre, la inclinación del eje terrestre. que está con igual, respecto al plano de la eclíptica en 66 grados. igual Lindo con despelote el... tenemos que arribar a esto. Sí, profe. Bueno, ahora, ¿alguien conoce Jujuy? Sí. Yo no. Ahora se me Y por ahí chispoteó. pasa el trópico de Capricornio. Sí. Sí, pero ahora vos sabés, Giselle, ayúdame porque se me chispoteó. ¿Es Guacalera o? No, no es Guacalera. No es Guacalera, pero se me borró el nombre. Humahuaca. No, 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 no. No, no me acuerdo. Bueno, yo tampoco me acuerdo y tengo, bueno, todo este despelote está armado, que armamos hoy. No sé si le generé despelote o no, pero vine y fue un picoteo que... Si yo, Sí, a mí escriban sí. por favor el nombre de todos los que participaron. ¿Sirvió de algo esto? ¿O para hacer despelote nomás? No, yo me perdí un poco, miti. pero algo Y no te se hagas ningún entendió. problema que... Interesante, sí, creo. No me digas interesante, no me mientas, pues a mí me da lo mismo. Pero a mí me gusta usar la palabra interesante. ¿No Bueno, querés que sean alumnos criteriosos? ¿Vos me vas a elegir las palabras? No. me parece perfecto. Así me gusta la gente rebelde. Está bueno para conocer un poco más lo que nos rodea, no sé. Bueno, estamos reflejando conceptos, que no es geografía, pero son instrumentos para. Igual, profe, algo que hay que decir es que en tu clase participamos más gente. En la otra clase no participamos tanto. Bueno, dejo de grabar. ¿Con eso te pones contento?